¿Cómo sería la Premier League sin la participación de los 6 equipos más grandes del país? ¿Qué equipos serían los nuevos dominadores de aquel campeonato? Pues ven, ya averígualo en Punto Cero Europa. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso para hablar sobre un tema muy especial, ya que si son fieles seguidores de este canal sabrán que hace un par de semanas hice este video en el cual nos imaginábamos cómo sería la Liga Española sin los 3 equipos más grandes del país, es decir, sin el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid. Y lo cierto es que fue un video que les gustó muchísimo, ya que nos servía para pensar cuáles serían los otros clubes que estaban más cerca de ser considerados grandes. Y claro, es por esa razón que en esta ocasión, tal y como lo indica el título de este video, es tiempo de ver cómo sería la Premier League sin la participación de los 6 equipos más grandes del país. Así que habiendo dicho esto, empecemos rápidamente con este video. Pero antes de comenzar viendo los nuevos equipos, que serían los campeones, es tiempo de hacer un par de aclaraciones, y es que Inglaterra, al menos en el fútbol, es un país bastante especial, ya que para empezar, tal y como lo decía anteriormente, la Premier League tiene a 6 equipos que actualmente son considerados grandes, lo cual es una cantidad enorme, en donde muy pocos países en el mundo tienen tantos equipos que son considerados de esa forma, en donde solo por nombrar algunos países, en Argentina por ejemplo, hay 5 equipos que son considerados grandes, mientras que en Brasil son 12 los clubes más importantes del país, pero el caso de Inglaterra es especial, ya que el famoso Big Six es más bien un término moderno que se comenzó a usar con el nacimiento de la Premier League, en donde prácticamente el todo el siglo XX nunca se usaba este término para separar los equipos, y claro, al ser un término moderno, han habido muchos cambios en los integrantes de este selecto grupo, en donde podríamos decir que a finales de los años 80, en Inglaterra se hablaba solo de 5 grandes y se referían a los clubes de Arsenal, Everton, Liverpool, Manchester United y Tottenham, en donde, como es obvio, no estaban los clubes de Manchester City ni tampoco el Chelsea, ya que seamos sinceros, estos equipos ganaron mayor protagonismo cuando tenían el apoyo de los jeques árabes y de las empresas multinacionales. Pero atención todos, porque en la década de los 90, con el dominio que tenían los clubes de Arsenal y Manchester United, en Inglaterra empezaron a formar el concepto de Big Two, en donde según los ingleses, en aquella época solo habían 2 clubes grandes, y posteriormente a eso, a inicio del siglo XXI, se incluyó en este grupo al Chelsea y al Liverpool, y se transformaría en un Big Four. Y recién a principios del 2010 es que los clubes de Manchester City y Tottenham comenzaron a ser vistos por la gente como clubes grandes, debido a que peleaban constantemente cada campeonato, y es por esa razón que hoy en día se sigue ocupando el concepto de Big Six. Pero como pueden apreciar en este repaso express que les acabo de hacer, el Big Six es un grupo que tiene poca validez histórica, ya que solo se remonta hace un par de décadas atrás. Pero a pesar de esto, si vemos el palmarés de títulos de la primera división de Inglaterra desde el año de 1889 hasta el 2025, nos podemos dar cuenta de que 4 de los 6 equipos que integran el Big Six son los máximos ganadores de este país, por lo cual, a pesar de que tal vez no tenga tanta validez histórica, aún así el dominio es real, y al menos nos sirve para hacer este video, en donde, para que quede claro, en este multiverso vamos a hacer un repaso por cada uno de los campeonatos de Inglaterra, y no van a participar los clubes de Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City y Tottenham. Así que habiendo dicho esto, empecemos ahora sí que sí con este multiverso. Bueno gente, comenzamos todo este recorrido por todos los campeonatos del fútbol inglés con la década de 1890, y como en Inglaterra hay muchas décadas en el fútbol, obviamente voy a ir rápido por cada uno de los periodos, ya que ustedes entenderán que si me pongo a detallar cada temporada del fútbol inglés, este video va a durar 8 horas, y les aseguro que no hay ninguna computadora que me aguante semejante archivo. Pero bueno, comenzando por la década de 1890, podemos mencionar que para sorpresa de todos, en este multiverso no habría cambios con respecto a la vida real, ya que en dicho periodo de la historia, ningún integrante del Big Six saldrá campeón de Inglaterra, en donde muchos de estos clubes recién estaban naciendo durante este periodo, y es solo por esa razón que esta década no tendría cambios y se quedaría exactamente igual, en donde podemos decir que el máximo dominador de este primer periodo del fútbol inglés sería el histórico equipo de Aston Villa, y presten mucha atención a los títulos de este equipo, ya que el Aston Villa está destinado para hacer grandes cosas en este video. Pero bueno, ya pasando la década de los años de 1900, podemos decir que de a poco este video se va volviendo interesante, y por muchos motivos, ya que a diferencia de la década pasada, me parece que en 1900 tenemos a más equipos campeones, lo cual le da más variedad a la competencia, y a su vez también tenemos los primeros cambios con respecto a la vida real, y es que como bien saben, durante este periodo, el Liverpool y el Manchester United ganaron sus primeros títulos de primera división, en donde por ejemplo el Liverpool saldría campeón por primera vez en 1901, mientras que el Manchester United haría lo propio en 1908. Pero a pesar de todos estos cambios, me parece que aún hay una constante en este video, y es que las 2 primeras décadas de este multiverso, el Aston Villa era claramente el equipo más dominador de Inglaterra, ya que tanto en 1890 como en la primera década del siglo XX, Aston Villa sería simplemente imparable y ganaría muchos títulos de primera división, en donde podemos decir que lo siguen muy de cerca los clubes de Sunderland y Newcastle, y solo el tiempo dirá si ambos clubes pueden seguirle el ritmo al Aston Villa en lo que se refiere a títulos ganados.
Continuamos con la década de 1910, el cual fue un periodo muy accidentado en la historia de Inglaterra, y nunca mejor dicho, ya que como bien sabemos, en este momento ocurrió la Primera Guerra Mundial, y es por esa razón que los campeonatos de Primera División llegan hasta 1915, debido a que el fútbol se tuvo que suspender a causa de este conflicto bélico, y si les soy sincero, este periodo es uno de lo más aburrido del fútbol inglés, ya que al menos en este multiverso solo tenemos un miserable cambio, y es que en 1911, en la Vía Real salió campeón el Manchester United, pero como los Diablos Rojos no existen en este multiverso, pues el campeón sería nada más y nada menos que el Aston Villa, y literalmente ese es el único cambio que hay en esta década, en donde además de esto tampoco hay mucho más para comentar, en donde solo quiero decir que el Blackburn Rovers ganaría sus 2 primeros títulos de Primera División, y recuerden este nombre ya que en un par de años más va a tener una mayor relevancia. Señoras y señores, para los que son amantes de la historia como yo, es momento de informarles de que acabamos de comenzar el periodo de entreguerras, el cual se llama así, ya que es el periodo de tiempo que hubo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Ya al menos en la década del 20 del siglo pasado, podemos decir que solo hubieron 2 campeonatos que fueron ganados por clubes del Big Six, ya que en 1922 y 1923 sería bicampeón el conjunto del Liverpool, pero más allá de este equipo, el resto del Big Six brilla por su ausencia, por lo cual tampoco hay mucho más para comentar, al menos desde este ámbito, aunque aún así es digno de aplaudir que tanto en este multiverso como en la vida real, el Huddersfield se haya dado el lujo de salir tricampeón del fútbol inglés. Una completa locura, la verdad, en donde es impresionante la hegemonía que tenía este equipo en los primeros años del fútbol inglés, y también es digno de considerar que en este multiverso, el Burnley sería bicampeón de Primera División, lo cual también es un dato no menor para considerar en este video. Bueno gente, es momento de revisar la década del 30, y ahora sí que sí, sin miedo a equivocarme, me parece que recién en este momento el video empieza a tener sentido, ya que a partir de este periodo de la historia, los equipos del Big Six comienzan a ganar más títulos, por ende en este multiverso hay más cambios para poder comentar, en donde de manera inversa, les puedo decir que los únicos campeones originales fueron el Sheffield Wednesday en 1930, Sunderland en 1936 y el Everton en los años 32 y 39, pero el resto de clubes solo fueron campeones en este multiverso, ya que si son conocidos del fútbol, sabrán que en la década del 30, el Arsenal, bajo la conducción técnica de Herbert Chapman, revolucionó el mundo del fútbol y fue uno de los grandes dominadores de aquel periodo. Y en cuanto a los cambios, podemos decir que en este multiverso, los clubes de Aston Villa, Huddersfield, Sunderland, Charlton Athletic y Wolverhampton aprovecharon que no estaba el Arsenal y lograron ganar más títulos de Primera División, en donde en el caso del Charlton Athletic, este sea su primer y único título en la máxima categoría, mientras que para sorpresa de todos, como pequeño adelanto, les puedo decir que el Wolverhampton va a ganar mucho más títulos en un futuro. Presten mucha atención, ya que de la década del 30 pasamos sin previo aviso a los años 50, y es que como sabrán, la Segunda Guerra Mundial duró aproximadamente 6 años, lo cual es casi una década completa, por ende se jugaron muy pocos campeonatos en la década de los 40, debido a que el torneo recién se volvió a jugar en el año 47, y es por esa razón que decidí unir estos 3 campeonatos de los años 40 con la década de los 50, ya que en esencia son básicamente lo mismo, y es que podemos decir que luego de la Segunda Guerra Mundial, el fútbol inglés cambiaría para siempre, ya que si antes de la guerra, los actuales clubes del Big Six ganaban pocas veces la Primera División, luego del conflicto bélico empezaron a verse las primeras diferencias entre los clubes grandes y el resto de equipos de la máxima categoría, debido a que en este periodo equipos como el Liverpool, Arsenal y Manchester United empezaron a ganar de forma regular títulos de Primera División, e incluso el Chelsea y el Tottenham saldrían campeones por primera vez del fútbol inglés, en donde el único integrante del actual Big Six que no saldrá campeón sería obviamente el Manchester City. Pero bueno, en cuanto a los campeones de este multiverso, podemos decir que para sorpresa de todos, el máximo dominador sería el Wolverhampton, y es que en este periodo de 13 años, los Wolves ganarían la enorme cifra de 5 títulos de Primera División, algo simplemente impresionante, y que convierten rápidamente a este equipo como uno de los más poderosos dentro de este multiverso. Y a su vez, también es digno de destacar que clubes como el Preston North End, Blackpool y Portsmouth ganaron un par de títulos del fútbol inglés, en donde sobre todo sorprende el caso del Portsmouth, el cual, aunque ustedes no lo crean, logró salir bicampeón de Inglaterra en la vida real, lo cual es un dato francamente sorprendente. Viajamos a la década de los 60, en donde tal y como lo decía anteriormente, a medida que avanzan los años, el dominio del Big Six cada vez se vuelve más grande. Ya a partir de los años 60 empieza un viaje sin retorno, ya que haciendo este ejercicio a la inversa, podemos decir que en solo 3 temporadas tuvimos un equipo campeón que no es del Big Six, como es el caso del Burnley en 1960, Ipswich Town en el año 62, Everton en el año 63 y Leeds United en el año 69, pero luego el resto de clubes que ven en pantalla solo serían campeones en este multiverso, y es que en este periodo de la historia prácticamente
prácticamente todos los títulos eran disputados por el Liverpool y el Manchester United, y no había espacio para el resto de clubes, pero sin estos equipos, tal y como podemos apreciar en la pantalla, ante todo pronóstico, el máximo dominador sería el Leeds United, el cual ganaría 4 títulos de primera división. Una completa locura, la verdad. Y a su vez, también es digno destacar que poco a poco el Everton se está transformando en un equipo constante dentro del fútbol inglés, ya que a pesar de que aún no ha tenido un gran periodo de hegemonía, aún así en cada década siempre está presente, ganando algún que otro título en la máxima categoría. Pasamos a los años 70, un periodo que en el fútbol inglés se puede definir en una sola palabra, la cual es Liverpool. Y es que este gran equipo de fútbol fue un claro dominador durante todo este periodo, pero aún así hubo un par de clubes que lograron sacarle títulos, y es que por ejemplo, los 2 campeonatos que ganó el Derby County fueron ganados en la vida real, lo cual es muy meritorio. Y ya que hablamos sobre los máximos dominadores de este multiverso, además de que Everton volvió a ser campeón en este periodo, podemos decir que tanto el Leeds United como el Nottingham Forest fueron los clubes que ganaron más veces la primera división en este periodo, en donde sobre todo es impresionante la hegemonía que está teniendo el Leeds United, el cual entre los años 60 y 70 ha ganado 7 veces la máxima categoría de Inglaterra, lo cual es un dato no menor si consideramos que en este periodo de tiempo el Leeds solo fue campeón 2 veces en la vida real. Señoras y señores, es momento de hablar sobre los años 80, y podemos decir que en este periodo de tiempo, el Everton me cayó la boca, y es que tanto en este multiverso como en la vida real, Everton sería uno de los grandes clubes del fútbol inglés, lo cual es una pena, ya que como bien saben, en aquella década ocurriría la tragedia de Heysel, en donde los clubes ingleses serían castigados con 5 años sin competencias europeas, y justamente en aquel periodo, Everton viviría uno de los grandes momentos de toda su historia, en donde podríamos decir que este sería el mejor periodo para el clásico de Merseyside, ya que tanto los clubes de Liverpool como Everton se disputaron varias veces codo a codo el título de campeón de Inglaterra, y tal y como podemos ver en la pantalla, Everton saldría campeón 3 veces en este periodo, y a su vez los clubes de Ipswich Town y Nottingham Forest serían bicampeones del fútbol inglés. Y como gran dato curioso, me sorprende que Watford haya sido campeón en el año 83, lo cual para mí es una de las grandes sorpresas de este multiverso. Pasamos a la década de los 90, en donde a partir de ahora quiero que olviden todo lo que creen conocer de fútbol, ya que en este periodo de la historia, en concreto, a partir del año 93, es que se empieza a disputar la llamada Premier League, en donde básicamente los mejores clubes de Inglaterra se juntaron y quisieron crear su propia liga de forma exclusiva, y es por eso que a partir de este periodo, prácticamente en cada temporada van a ganar los clubes del Big Six, lo cual al menos para este video es un dato positivo, ya que significa que vamos a tener más cambios para poder comentar, y es que por ejemplo, en el año 91, ante la creación de la Premier League, es digno de comentar que el Crystal Palace saldría campeón del fútbol inglés, mientras que cuando comenzó el nuevo campeonato de Inglaterra, podríamos decir que tuvimos a 3 clubes que fueron dominadores, ya que tanto el Blackburn Rovers, Newcastle y Leeds serían literalmente bicampeones de la Premier League, si es que no existieran los clubes del Big Six. Y ya para finalizar con este periodo, también tengo que decirles que Aston Villa ganó 2 títulos en este periodo, con la diferencia que uno de aquellos campeonatos lo ganó cuando aún existía la First Division. Señoras y señores, y ya acercándonos lentamente a la recta final de este video, es momento de ver a los campeones de la primera década del siglo XXI, en donde nunca antes había pasado esto, pero en esta década, literalmente todos los campeones de este multiverso son nuevos, ya que los clubes del Big Six ganaron los 10 títulos en disputa durante este periodo, lo cual evidencia que lo único que hizo la Premier League fue aumentar la distancia que había entre los clubes más poderosos de Inglaterra, aunque es curioso pensar cómo esta hegemonía también se traspasa a este multiverso, ya que también hay dominadores muy bien marcados aquí, y es que en este periodo, el equipo más ganador sería el Everton, el cual ganaría 4 títulos durante este periodo, e incluso se daría el lujo de ser tricampeón del fútbol inglés, y lo sigue muy de cerca el conjunto de las Urbacas, ya que el Newcastle también se dio el lujo de ser tricampeón de la Premier League, con lo cual podemos decir que en este multiverso los campeones cambian, pero la hegemonía sigue existiendo, solo que con clubes que tienen otro nombre. Viajamos a la década del 2010, en donde nos encontramos con un periodo muy similar al anterior, en el cual tenemos una hegemonía casi completa por parte del Big Six, y digo que es una hegemonía casi completa, ya que en 2016 el pintoresco equipo de Leicester City, ante todo pronóstico, lograría ser el campeón de la Premier League por primera y única vez en su historia, por lo cual rompería con aquel dominio del Big Six, en donde sin lugar a dudas que este sería uno de los campeonatos más sorprendentes en toda la historia del mundo del fútbol. Pero volviendo al punto de este video, podemos decir que al menos en este multiverso, los campeones estuvieron muy variados, ya que salieron campeones los equipos de Aston Villa, Newcastle, Everton, Southampton, Burnley y Wolverhampton. Pero tal y como pueden apreciar en sus pantallas, otra vez el equipo más dominador de este multiverso será el Everton, el cual vuelve a ganar 4 títulos durante una década, lo cual transforma lentamente al Everton en una verdadera potencia dentro de este multiverso.
Y ya finalizando con todo este repaso histórico por todos los campeonatos de primera división, llegamos a la década del 2020, periodo en el cual estamos viviendo actualmente, y es un periodo en el cual otra vez tenemos a todos los equipos campeones pertenecientes al Big Six, y es por eso que esta etapa es particularmente interesante en este multiverso, ya que como pueden ver en la pantalla, en 2020 y 2021, el Leicester City sería bicampeón de la Premier League, una completa locura la verdad, en donde en este universo, el Leicester City no se hubiera quedado solo con su título del 2016, sino que empezaría una gran hegemonía de títulos, algo simplemente sorprendente, y a su vez también es digno de destacar que el West Ham United ganaría su primer título nacional en toda su historia, en donde es muy curioso que más de 120 años de fútbol en Inglaterra, recién su primer título en este multiverso llegaría en 2022, y por último, hay que comentar que los históricos equipos de Aston Villa y Newcastle continúan ganando títulos hasta nuestros días. Y bueno, habiendo hecho un repaso por cada uno de los campeonatos del fútbol inglés, es tiempo de hacer la famosa sumatoria total de títulos, en donde sí los clubes del Big Six, es decir, sin la existencia del Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Manchester City y Tottenham, estos serían los máximos dominadores del fútbol inglés, en donde, como pueden apreciar, el equipo más ganador de Inglaterra sería de forma obvia el Everton, el cual en todo este periodo ganaría un total de 19 títulos de primera división, lo cual es una enorme diferencia, ya que en la vida real Everton solo posee 9 campeonatos, por ende en este multiverso su hegemonía sería aún mayor, mientras que en el segundo lugar tenemos al equipo de Aston Villa, el cual en este multiverso lograría ser campeón un total de 15 veces. Y les tengo que decir que por un largo periodo de la historia, Aston Villa fue por lejos el equipo más ganador, pero sobre todo en el periodo de la actual Premier League, Everton fue uno de los clubes más constantes, y eso fue lo que marcó la diferencia en este video. Y a su vez, en el tercer lugar, entre los clubes más ganadores de Inglaterra, tenemos un empate entre los equipos de Leeds United y Newcastle, los cuales son dos clubes con historias muy diferentes. Y es que, por ejemplo, el primer título de Newcastle lo ganó en el lejano año de 1905, mientras que los campeonatos de Leeds en este multiverso fueron en décadas recientes, lo cual evidencia los modelos diferentes de ambos clubes, en donde Newcastle ha sido históricamente un equipo más constante que Leeds, y a su vez cierra este selecto grupo de equipos el conjunto de Sunderland, el cual ganó 9 títulos, pero si les soy sincero, este equipo es un poco de trampa, ya que a pesar de que tenga 9 títulos, su último torneo lo ganó en el año 36, es decir, incluso en este multiverso, lamentablemente el Sunderland se ha quedado estancado en el tiempo, mientras que en cuanto al resto de clubes campeones, podemos decir que en un segundo escalón tenemos al Wolverhampton, el cual ganó 7 títulos de primera división, y luego tenemos a 5 clubes que salieron campeones 5 veces del fútbol inglés, en donde por cuestiones de tiempo no voy a poder nombrarlos a todos, pero sí lo pueden apreciar en la pantalla, en la cual hay una mixtura interesante de equipos, ya que tenemos a clubes viejos como el Preston North End y equipos modernos en cuanto a títulos como el Blackburn Rovers, y a su vez tenemos tanto al Huddersfield como al Ipswich Town como los dos clubes que lograron ganar 4 veces la máxima categoría de Inglaterra, mientras que en el tercer y último escalón de equipos campeones nos encontramos con el Portsmouth y el Leicester City, los cuales tienen 3 títulos cada uno. Luego tenemos al Blackpool, Derby County y Southampton con 2 campeonatos de primera división, y finalizamos todo este video con los 7 clubes que solo ganaron una vez el título de campeón de Inglaterra, en donde tal y como lo pueden apreciar en este video, vimos cómo sería un universo paralelo en el cual los clubes del Big Six no existirían, por lo cual logramos ver a los equipos que serían los nuevos dominadores del apasionante fútbol inglés. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy .0 Europa, nos vemos.